Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Conocimiento Transformador. El día de hoy quiero platicar con ustedes un aspecto interesante sobre lo que es la nueva escuela mexicana, para empezar a comprender esta nueva escuela mexicana. Y para esto retomé tres preguntitas que en alguna charla que me invitaron hice como preguntas generadoras. Y la primera era: ¿qué de nuevo tiene el Plan 2022 respecto de los planes educativos anteriores? Y aquí hablamos de cambios de paradigmas, desde lo macro hasta lo micro, ¿no? La pregunta número 2: ¿qué tipo de ciudadano queremos formar para el siglo XXI? Es muy importante aquí saber el perfil del ciudadano que queremos para el siglo XXI y que se estará formando y transformando desde las escuelas. La pregunta número 3: ¿cuál es el sustento epistemológico, fundamento teórico, metodológico de la nueva escuela mexicana? Y aquí hablábamos de campos formativos, de ejes articuladores, y para llevarlo a una mayor concreción, también llegar a la planeación didáctica y su vinculación con los famosos llevados y traídos libros de texto. La primera pregunta: ¿qué de nuevo tiene este plan 2022? Pues hablemos de paradigmas, que es lo macro. Y en ese sentido recordemos que Thomas Kuhn en 1962 publicó un libro titulado La estructura de las revoluciones científicas, en las que puso de moda lo que es el concepto, el término paradigma, que significa patrón, modelo, un marco de pensamiento, un modelo mental, pero validado por la ciencia, por un grupo de científicos que se extendió por todo el mundo. Un paradigma científico es tal o cual, sea ciencia social o ciencia natural. Los paradigmas entonces científicos predominaron el comprender, el interpretar la realidad. Y bien, esto muy cierto porque generalmente nosotros tenemos visiones parciales de cualquier fenómeno social o natural, o de cualquier situación o de cualquier objeto. ¿Sí? Tenemos a veces visiones parciales. Si nos movemos podemos tener una visión un poco más completa. Y en ese sentido entonces los paradigmas se van ensanchando, van creciendo, se van haciendo más amplios. Vamos teniendo una visión más amplia de lo que es el objeto de estudio o el sujeto de estudio, dependiendo. Y nos decía Marilyn Ferguson, decía: la irrupción de un nuevo paradigma no es que estuviésemos equivocados, más bien estábamos siendo parciales. Conocíamos una pequeña parte del problema, de la situación, etc. Entonces, Marilyn Ferguson fue una de las principales precursoras de lo que fue los nuevos paradigmas. Ella escribió un libro que se tituló La conspiración de Acuario. Según ella, íbamos saliendo en el mundo, en el planeta Tierra, de una era de Piscis, que había estado llena de violencia y oscurantismo, y que estábamos entrando a una era de Acuario, una era de luz, de reespiritualización. Y en ese sentido, bueno, el ser humano ahora ya podía entender la espiritualidad sin connotaciones dogmáticas, ni religiosas, ni supersticiosas, y entonces esta espiritualidad iba a una mirada hacia el interior de cada ser humano, ya no tanto al exterior, sino al interior, y conceptualizaba su propia divinidad, espiritualidad, Dios, inteligencia universal, o como le quieras llamar, a su manera. En este libro que escribió Marilyn Ferguson en 1980, ella ya hablaba de una concepción del antiguo paradigma educativo con una concepción de un nuevo paradigma del aprendizaje. Y ella decía, por ejemplo, en el antiguo paradigma el currículum está prescrito, programas prefijados, que es apenas el currículum anterior que teníamos, ¿no? Básicamente en México. Es decir, era cuadrado, todo estaba establecido, formatos, etcétera, etcétera. Actualmente hay un currículum abierto y flexible, es decir, se trabaja en codiseño, dependiendo del contexto, necesidades e intereses de la comunidad a donde llega esa educación. En el anterior se disuade, dice, el uso de la conjetura, juicio u opinión y del pensamiento divergente, es decir, era muy limitante. Actualmente se fomenta la conjetura y el pensamiento divergente como parte del proceso creativo, o al menos esa es la aspiración. En el anterior, insistencia en el pensamiento analítico lineal del hemisferio izquierdo. En el actual,
procura educar el cerebro completo, los dos hemisferios, y potenciar el hemisferio izquierdo con estrategias holísticas, no lineales e intuitivas. En el anterior, enfocado a la racionalidad y cientificidad. En el actual, incluye saberes y experiencias adquiridos tanto dentro como fuera de la escuela. Hay saberes, creencias que de alguna manera se incluyen ahora en el aprendizaje del alumno. En el anterior, conocimiento fragmentado. En el actual, integración del conocimiento. Vamos a retomar esto más adelante para ver por qué pues, este es un gran cambio, es un cambio fundamental de paradigma del currículum anterior comparado con el currículum actual. Y bien, pues sí, es que la educación ha venido cambiando. También tenemos otro autor muy interesante de educación holista, Ramón Gallegos Nava, quien ha escrito una gran cantidad de libros en los que hace una comparación entre el educador mecanicista y el educador holista. El educador mecanicista dice principio fundamental en los siglos XIX y XX era la fragmentación. El principio fundamental del siglo XXI es la totalidad o las totalidades. En el anterior educa para una sociedad industrial con procesos, insumo, proceso, producto, eficientismo, utilitarismo, materialismo, etc. Y el actual, el educador holista, educa para una sociedad sustentable, con ética sobre todo. El anterior estimula la inteligencia lógico-matemática de manera principal. El actual estimula la inteligencia holística, en donde incluye inteligencias múltiples de Howard Gardner, inteligencia emocional de Goleman, inteligencia espiritual de Zohar y entre otros autores. El anterior promueve el trabajo individual y competitivo. El actual promueve el trabajo colaborativo, en donde se genera sinergia y se multiplican los resultados. El anterior, su metáfora guía era la máquina. En el actual, la metáfora guía es el ser humano, ser sensible, con una gran cantidad de necesidades, intereses, etcétera, etcétera. Y bien, pues esta tendencia que viene de los 80 con Marilyn Ferguson también fue acompañada por otros autores de vanguardia, como Alvin Toffler con El Shock del Futuro, John Naisbitt con Megatendencias 2000, o también este libro famoso de El Fenómeno del Hombre de Pierre Teilhard de Chardin, que fueron autores que le fueron dando mayor sustento a esta tendencia de cambio. David Bohm también, quien nos habla del orden implicado y que vamos a ver precisamente más adelantito. De modo que se pretende que la escuela pase de una producción en serie, como es en las máquinas, a una producción en serio, es decir, dejar esa parte estandarizada y descontextualizada para enfocarnos en las particularidades del alumno, del grupo, de la comunidad que rodea la escuela, ver el contexto para dar respuesta a las necesidades, los intereses, las preferencias, todo lo que sea específico para un aprendizaje significativo que pueda ser útil para el bienestar y la prosperidad y felicidad de los alumnos.